Listo, ya tenés el permiso de host. Gracias, Puedes teacher. compartir tu pantalla. Gracias, teacher. Ahí voy. ¿Ya está grabando? No, todavía no. Ya empezó. Ya está grabando, ¿viste? Bueno, gracias. Miren la pantalla, chicos. No, miran. No, a usted la estamos viendo. Siempre me pasa eso. Bueno, ahí voy a... Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ay, gracias. Profe, se nos había desaparecido. Sí, se había ido la energía eléctrica. Ah, la grande. Sí, ahorita vino, sí, gracias a Dios. Así me pasó una vez a mí. Sí. No, el internet se me... No, fue la energía, aquí un corte, o quién sabe. En una videoconferencia se me fue y tuve que conectarme del teléfono, pero es más incómodo, bueno, para mí. Sí. Bueno, vamos a comenzar con los que estemos, para que, así fue la semana pasada, habíamos poco y después pues se lograron unir más. Bueno, les recordamos que siempre el chat está disponible y los que quieran hacer uso de la palabra, pues clic en el icono de levantar la mano y abren su micrófono y estamos listos para compartir. La sesión de hoy es el módulo 3. Recuerden que este curso tiene 4 módulos, así que ya vamos casi en la recta final del curso. La sesión anterior y esta sesión son temas bastante prácticos que tienen que ver con la puesta en marcha de tu idea de emprendimiento. En la sesión anterior nosotros vimos el ecosistema emprendedor, donde ya logramos identificar cuáles son los espacios que el emprendimiento tiene que desarrollar para poder llevar a cabo su idea de negocio. Vimos también los lugares en los que tenemos que acudir para llevar a la práctica esa idea de negocio. Vimos inteligencia emocional aplicada al emprendimiento, que es un tema que generalmente no se trabaja, pero que tiene mucho que ver con el trabajo del emprendedor y a veces se pasa desapercibido, pero es un tema clave. También estuvimos viendo ideas para desarrollar creatividad. Son métodos para desarrollar la creatividad que ayudan bastante. Bien, a solicitud de varios de los participantes se ha extendido el tiempo para la entrega de sus actividades de aprendizaje. Como notarán en la plataforma, hemos abierto más el plazo de entrega, porque el objetivo no es que entreguemos por cumplir, sino que en verdad tomemos conciencia de nuestra idea de negocio, nuestra idea de emprendimiento, que se les solicita que sea de base tecnológica, porque la mayoría del grupo trabajan en el área de base tecnológica, y que tomemos en cuenta nuestro emprendimiento y así hagamos las actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son diseñadas de manera que podamos tener una idea práctica del emprendimiento. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Siempre se habla de modelo de negocio, pero no se explica qué es y cuál es la utilidad. Vamos a hablar de lo que se le llama empresas startup, empresas unicornios, microempresas, y se van a dar cuenta de que ustedes todos estamos conviviendo con esas empresas unicornios y las startups. Tal vez no sabemos que se llaman así, hoy vamos a saber por qué. Y a lo mejor alguno de ustedes se anima a formar una de esas empresas. Vamos a saber qué es el modelo Canvas y las generalidades de un plan de negocio. Comenzamos con este pensamiento.
Muchas veces tener éxito consiste en seguir adelante cuando los demás tiran la toalla. Esa frase de tirar la toalla es una frase clásica para los emprendedores, especialmente porque casi siempre se quiere tirar, la mayoría de las veces. Lo vimos en las fases de la montaña rusa. Esas fases de la montaña rusa, usted tenga esa lámina siempre. No solamente se aplica a su emprendimiento, también se aplica a diferentes momentos de su vida. Quiero compartir con ustedes esta lámina que aparece aquí. Espero que la puedan visualizar. Y me llamó mucho la atención porque tiene que ver con la lámina anterior, de la sesión anterior, de lo de la montaña rusa. Y miremos detenidamente esta lámina. Y observemos y preguntémonos en qué momento o en qué zona estamos nosotros. Esta es una zona que generalmente pasa el emprendedor. Casi todas las zonas. Entonces, la zona de confort. Se siente seguro y en control. Esa es la que la mayoría de las veces todos tenemos, la zona de confort. Estamos con seguridad y controlamos toda la situación. Falta de confianza en sí mismo es que lleve esa zona de confort. Ahora viene la parte del ser. Entonces, en mi ser, falta de confianza en mí mismo. También tenemos la zona del miedo. Encontrar excusas, verse afectado por opiniones de los demás. Eso es un punto principal y eso lo hemos venido hablando desde la sesión 1. ¿Cómo es la parte del ser? Tenés el emprendimiento, la idea que querés desarrollar, pero estás en la zona de miedo. Encontrás excusas y te ves afectado por las opiniones de los demás. Luego venimos a la zona del aprendizaje, que es donde todos queremos ir avanzando. Enfrentar desafíos y problemas, adquirir nuevas habilidades. Claro, esas habilidades van en la medida de lo posible para desarrollar tu emprendimiento. Y extender tu zona de confort todavía en la zona de aprendizaje. Pero cuando ya llegas a la zona de crecimiento, que es a la que todos queremos llegar, encontrás un propósito, vivir los sueños, establecer nuevas metas y conquistar objetivos. Espero que logremos todos llegar a nuestra zona de crecimiento. No es tan fácil, quien diga que es fácil, pues, realmente no sabe de qué está hablando, pero todos llegamos a esa zona. Hay algunos que nos quedamos en la zona de miedo. Y no solamente estoy hablando de un emprendimiento productivo, un emprendimiento económico. Hay emprendimientos personales también que no los desarrollamos porque estamos en la zona de miedo. O estamos en la zona de confort. La zona de confort y la zona de miedo van de la mano. La zona de aprendizaje ya va teniendo más habilidades y vas rompiendo más barreras. Pero la zona de crecimiento es el top. Es decir, cuando ya estamos en lo que deseamos. Vamos a preguntarle, vamos a hacer esta dinámica de preguntarle, ahorita lo voy a hacer dirigido, pero puede ser cualquiera, ¿verdad? Que quisiese participar cuando en su vida ha estado en cualquiera de esas zonas. Le vamos a preguntar a Yanil, porque él estuvo bien participativo en la sesión anterior, pero no solamente Yanil, cualquiera puede contestar. Bueno, Yanil, usted la otra vez estuvo con micrófono, no sé si quiere con micrófono o participaría con el chat. Hola, muy buenas tardes, ya casi noche prácticamente. Sí. Bueno, para los que vieron tal vez la sesión pasada, yo hablo sobre una experiencia que tuve acerca de prácticamente un plan que tenía para impartir clases a alumnos, ya sea para reforzamiento o hasta clases para ayudarlos pues, con el examen de admisión de la universidad. Yo prácticamente puedo decir que llegué a la zona de aprendizaje en ese momento, porque prácticamente aprendí habilidades de cómo expresarme, cómo impactar mejor en las personas, conocer los tipos de personas que hay y cómo con cada una hay que saber tratar, saber explicar. Porque obviamente, como ejemplo, como una pequeña experiencia de maestro que tuve, pude ver los tipos de alumnos que pueden haber, aquellos que tienen su déficit de atención y cómo lograr crear esa curiosidad de seguir aprendiendo a pesar de que son matemáticos.
Entonces, a pesar de que pasé por miedo, los cuales conté que prácticamente pasé por el efecto de la montaña rusa que que explicó la profesora la vez pasada, pasé por esa zona de miedo y llegué hasta el aprendizaje. Podría decir que la de crecimiento, pero ya la de crecimiento hubiera sido si hubiera logrado mantenerme en ese punto. Pero desgraciadamente, pues, decaí y ya no seguí. Por eso que podría decir que hasta la zona de aprendizaje logré llegar. Gracias, Yanir. Qué bueno que logró llegar. Y dice que logró llegar hasta la zona de aprendizaje. Es bastante. La zona de crecimiento, no todos logramos. De hecho, fíjense que en esa zona de crecimiento dice vivir sueños. A veces ustedes pueden hacer un experimento con sus familiares y a lo mejor le preguntan a su abuelo, abuela, etcétera, padres, madres, cuáles sueños tenían en ciertas edades y si los lograron vivir. No siempre se logra. Entonces que la respuesta sea que vieron los sueños. Ya leer pues que Yanir logró llegar hasta la zona de aprendizaje. Lo ponía en el chat. Sí, dele, profe Magali, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno. Creo yo que con la venta de los productos lácteos, que le dije, lácteos Lolita, Sí. creo yo que yo he llegado también a la zona de aprendizaje, y aquí en la zona de aprendizaje usted enfrenta desafíos, problemas, adquiere nuevas habilidades. Pasé la zona del miedo porque al poner esa venta, toda la gente me decía, no, ¿quién te va a comprar queso? Ahí se te va a quedar ese queso. ¿A qué vas a traer ese queso? Lo vas a perder. La cuestión está que un día pues, yo me decidí. Y creo que ya he llegado a la zona de aprendizaje porque cada día vendo un poco más. Yo empecé como con 20 libras que según yo le traía para acá en mi casa, donde una vecina y donde mi abuelita. Esas son las 3 personas que me compraban. De ahí alguien que miré y pues se fueron a 20 libras. Y ahora casi traigo 100. ¡Hala! Entonces, sí, entonces creo yo que estoy en la zona de aprendizaje, porque bueno, a donde dice adquiero nuevas habilidades, como decía el muchacho, el otro muchacho, Yamil, los clientes son distintos. Hay personas que, ay, nomasito, me lo pagan, otras yo tengo que tener la habilidad para decirle, sí, agárrenlo, es que solo está, pruebe, qué rico, y le doy un truquito de probar, porque traigo uno como que se llama, allá le llaman queso manto. Entonces le digo, pruébelo, mire qué rico, y a la gente le gustó cuando ya lo probó. Entonces le digo, me gustaría, pero no tengo ahorita. Entonces le digo, no se preocupe, me lo paga cuando tenga, se lo doy para entre 8 días, porque entre 8 días lo tengo que pagar. Y pues gracias a Dios hasta el momento la gente me paga, pues no me ha quedado nadie mal. Entonces creo yo que ahí pues estoy en la zona de aprendizaje ahorita. Gracias, profe. Y ahí le vamos a llegar a comprar queso, porque, Bueno, porque le vamos a encargar cuando esté en Managua. Usted, pero qué bueno que nos dice, lo que nos dice Yanir y lo que nos dice la profe Mali, y Yanir que participó como profe y la zona de aprendizaje para los que trabajamos como profe toda la vida, casi siempre estamos en eso. Y esperamos ser de la zona de crecimiento. Bueno, los otros tímidos o tímidas también podían compartir por chat, pero o si no, más adelante. Háganse estas preguntas, en cuál zona han estado o hemos estado y cuáles queremos pasar. Obviamente la zona de miedo, todos en algún momento, independientemente del tipo de emprendimiento. Y ya lo que dice la profe Magali, los lácteos Lolita, claro, ella tuvo el temor, y me imagino que Yanil también, eso lo comentó en la sesión anterior, o sea, cómo iba a dar clase, etcétera. Siempre es un temor permanente. Todos como seres humanos tenemos temor a lo desconocido porque es normal, es un sentimiento y una emoción normal. Pero la cuestión es pasar de esa zona de miedo a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento. Bueno, les quería compartir esta lámina, me la encontré, realmente les cuento, me la encontré en el Facebook, me la robé del muro de alguien y me pareció súper pertinente porque iba de la mano con lo de la montaña rusa y todas estas zonas. Ahorita, por ejemplo, que se da, nos hacen la pregunta de que, qué sugerencias damos a emprendedores ahorita en tiempo de crisis. Yo tuve que hacer en una charla que di, hacer uso de esta lámina porque me pareció que el momento súper apropiado, ahorita todos en la zona de miedo, etcétera, y es un miedo comprensible por la situación que estamos pasando,
y luego pasar a esa zona de aprendizaje donde se adquieren nuevas habilidades, no todo. Hay una parte muy psicológica en este trabajo del emprendimiento. Por eso que vimos en la sesión anterior la importancia de la inteligencia emocional y el emprendimiento, porque realmente tiene que ver más con el ser de la persona. De hecho, hay personas que en esa parte donde dice verse afectado por las opiniones de los demás, esa persona tiene que hacerse un autoestudio, una autovaloración, y cómo soy cuando los demás hacen una opinión de mi persona y, en este caso, del emprendimiento que estoy desarrollando. Puede ser que sean nuestros motivos de avance o nuestros motivos de estancado. Bueno, entonces le damos la bienvenida a quien se está sumando ahorita, que es Kevin. Kevin se nos había perdido en la sesión anterior y ahora ya está por aquí. Bienvenido, Kevin. Y entonces, vamos a avanzar en la... Aunque sea que deje el teléfono para conectarte. No, por ahí se le fue algo. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Para los que se están sumando, hoy tenemos qué es modelo de negocio. Vamos a hablar de las startups, de las empresas unicornio. Estamos sin saber, conviviendo con ellos, que se les llama empresas unicornio. También qué es la definición de una microempresa, porque escuchamos hablar de una microempresa, mi pymes, y no sabemos exactamente cuál es a veces la diferencia, que es un modelo de Canvas tan famoso que sale por todos lados, hasta en anuncios de la web sale a cada rato, pero ¿qué es y para qué me sirve? Y generalidades de un plan de negocio. ¿Cuál es el logro del aprendizaje de hoy? Bien, el logro del aprendizaje de hoy es que seamos capaces de identificar qué modelo de negocio va con nuestra idea de emprendimiento. Obviamente, nosotros para este momento se les solicitó que ya tengan clara su idea de negocio. Por eso es que en la sesión anterior vimos las técnicas para desarrollar actividades de emprendimiento, como vimos el método de Walt Disney, el método de Da Vinci, los 6 sombreros para pensar. Hay cantidad. Por ejemplo, hoy me estaba preguntando un estudiante que de otro curso que él está haciendo quiere desarrollar un emprendimiento sobre, con su esposa, una floristería. Y me mandó el nombre de la marca y todo, pero estaba pegado en el eslogan, que es algo que nosotros vamos a trabajar casualmente en el otro módulo, cuando ya miramos la imagen corporativa del emprendimiento. Y qué tan importante es que vayamos de la mano con, no es solamente el nombre de la marca, el eslogan va de la mano, es como una condición que te va ayudando a darle esa personalidad a tu emprendimiento. Entonces, vayamos pensando en eso porque la otra sesión con la que cerramos vamos a hacer ya la parte de imagen corporativa de nuestras emprendimientos. Vamos a comenzar hoy con, primero, se habla tanto de un plan de negocio, siempre en cualquier concurso de emprendimiento, usted lo primero que vaya le dice, le pedimos su plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Comencemos por ahí, porque todos nos preguntamos, lo hablamos, pero no sabemos qué es un plan de negocio, o no todos lo sabemos. Entonces, Marta Araceli, bienvenida. Se nos había perdido, Marta, bienvenida. Sí, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de nuestro plan de negocio y de nuestro modelo Canvas. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? Hay cantidad de definiciones, pero la principal es que es un documento indispensable para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y fíjense, la definición es un documento, porque realmente es un documento. El plan de negocio es algo que puede llegar a ser hasta un documento ideal. De hecho, hay personas que dicen que ¿para qué necesitan un plan de negocio? Que voy a poner mi emprendimiento, dice, y el plan de negocio no me va a asegurar. Sí, a la orden, Marta, bienvenida. Que el plan de negocio no le va a asegurar el éxito o el desacierto del emprendimiento. Y no deja de tener razón, porque al fin y al cabo viene a ser siempre un documento. Pero no es un documento cualquiera.
Es un documento que se convierte en una herramienta poderosa para el mercado cambiante. ¿En qué sentido? Bien, el plan de negocio te describe la trayectoria de la empresa o del negocio en 3 tiempos. Y esto es importante y a veces no lo manejamos. En el pasado, en la parte de la introducción, ¿qué has hecho de ese emprendimiento? En el presente y en el futuro. Esa es la principal, digamos, estrategia que tiene el plan de negocio, porque te permite ver el avance que ha tenido tu emprendimiento, aunque sea en idea, una idea de negocio, pero qué avance ha tenido hasta ese momento. Esa es la parte de el presente de esa idea y el pasado también, pero lo más importante es que te da una idea del futuro que va a tener el emprendimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del caso de la profesora Magali, que hablaba de sus lácteos Lolita. Si la profesora Magali en este momento, como la mayoría de los que estén aquí, Yanil, Isabel, etcétera, también Isabel, vamos a hablar de su caso, de un emprendimiento familiar y que está ahorita entrando al mercadeo de mascarillas que son muy buenas, muy especiales y con este contexto. Vamos a decir todos los casos que tengamos. Ahorita no me acuerdo, creo que era Luis, su mamá era el de los bolsos, me parece. La mamá de Luis, bolsos de cuero. Si no, pues me corrige Luis que está por aquí. En fin, más todos los emprendimientos que vayamos viendo. ¿Para qué me sirve el plan de negocio? Alguien puede decir, por ejemplo, la profesional o cualquiera de los que ya mencioné. Yo hice mi emprendimiento y no escribí ningún plan de negocio. Y no por eso he dejado de ganar. O me ha ido mal. Excelente y qué bien que ha pasado eso. Pero cuando tu negocio vaya creciendo, vaya desarrollando más ventas, tengas más ingresos, vas a necesitar un plan de negocio. No solamente porque te lo van a pedir en cualquier institución financiera. Eso ya de por sí es una de las primeras razones por las que tienes que tener un plan de negocio. Otro es porque lo habíamos hablado en la sesión primera, que y en la 2 también, en aquel gráfico que teníamos de la ruta para seguir tu emprendimiento, que es necesario que como emprendedor usted participe en todos los concursos habidos y por haber, especialmente si son gratis. Participe siempre con su idea de negocio, desea conocer, no importa que no quede en ninguno de los lugares, no importa que no gane el premio, eso no va a importar, pero lo importante es que usted vaya desarrollando todas esas herramientas porque cada concurso de planes de negocio te da es súper diferentísimo, pero un punto común que tiene es que presente tu plan de negocio. Eso siempre te lo presenta. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hacían una pregunta en un curso y nos dicen, sí, dice, bienvenida Reina. Nos dice, por ejemplo, saben, la mayoría pues saben que nosotros trabajamos en la uni, y entonces afuera de la uni está hace tiempo, ahora ya es súper famoso, pero cuando iniciaron las pupusas, esa cera de la uni era, estamos hablando hace tal vez 7 años, por ahí o menos, 6, esa cera de la uni era súper vacía, libre para pasar. De un tiempo para acá, tal vez 6, 5 años, esa cera no puedes pasar porque está súper llena con las pupusas, después vino el quesillo más grande, después, bueno, total que ahora, bienvenido Erasmo, también por aquí está. Entonces, para los que acaban de venir, como Erasmo, Marta, Reina, que lo dijimos al inicio, recuerden que en la semana pasada poníamos las preguntas en el chat y los que querían participar a través del chat. Y si no, pues si alguno quería dar sus participaciones con el micrófono, solo activa la manito que aparece ahí y con eso pues participamos todos para escucharnos otra voz también, que no solamente sea la mía. El día de hoy estamos casi ya en la recta final de nuestro curso. Sabemos que el otro lunes es el 4.º módulo, pero cada módulo es distinto el tema. En la sesión anterior hablamos de inteligencia emocional aplicada al emprendimiento. Hablamos de los diferentes lugares que usted puede asistir para poder llevar a cabo su vida emprendedora a través del ecosistema emprendedor. Tenemos todas las bondades de la plataforma, ¿no? Que queda grabada la sesión y usted puede estar revisándola constantemente. Aparte tiene el PowerPoint y todos los materiales. Para esta sesión
y para la que viene, especialmente para la de hoy, nosotros ya tenemos que tener más claro nuestra idea de negocio, nuestra idea de emprendimiento. Por eso es que hoy vamos a trabajar el plan de negocio. ¿Para qué nos sirve el plan de negocio? Hay gente se estaba hablando del caso de la acera de la UNI, porque un participante en un curso presencial de emprendimiento me preguntó, me dice, ¿usted cree que los que están afuera, los vendepupusas, hicieron un plan de negocio para irse a poner aquí en la UNI? Pues fíjense que, y también como el señor era un señor mayor y bastante necio, ¿verdad? Que es de los que tengo, necio en el sentido de necio malcriado, no necio, niño necio, sino un señor malcriado. Pero él quería saber más allá, pero no tanto para saber, sino un poco para desviar la atención de los contenidos, que son los maestros que tenemos rato en esto, sabemos que nos encontramos de todo. Entonces, vean, también me preguntó que los billares que quedan por aquí, si por la UNI hicieron un plan de negocio. Hasta dijo el profe, dice, y los moteles, que por aquí hay uno, que el Hotel París, que empezó a decir todos los que estaban por ahí. ¿Creen que hicieron un plan de negocio? ¿Creen que hicieron un plan de negocio? Pues vea, profe. Puede ser que las personas cuando empiecen su emprendimiento no hagan el documento como tal, así académico, como lo vamos a hacer en el curso. En el de ustedes no, porque solo van a hacer 4 sesiones, no nos va a dar chance de hacer un plan de negocio, solo vamos a ver las generalidades. Pero en el curso de ellos sí, porque eran 12 sesiones y entonces tenían que terminar con un plan de negocio. Entonces la respuesta fue, académicamente, como nosotros lo vamos a entregar, tal vez no. Pero el emprendedor tiene que hacer su plan de negocio, idealmente hablando, hipotéticamente hablando. Lo hace con el conocimiento hasta la intuición, porque mire qué es el plan de negocio. Es una herramienta poderosa que te permite ver el pasado, el presente y el futuro del emprendimiento. Y obviamente, tienes que hacer tu estudio de mercado. No vas a ir a vender un negocio como el de las pupusas en un sector de la acera de la UNI si vos sabes que no vas a tener mercado. Y claro que lo hicieron, el estudio de mercado. Comida rápida, a precio accesible, estudiantes de no altos ingresos, ahí tengo, ¿qué cosa? Demanda. Entonces, ahí ya va empezando el estudio de mercado y ya va empezando la primera parte del plan de negocio. Entonces, respuesta para el profesor. No lo hicieron académicamente con el documento que van a entregar en este curso, pero sí se hace de manera intuitiva y el emprendedor tiene que desarrollar esa intuición. Por eso es que el plan de negocios te manda el presente, el pasado y el futuro. ¿Qué herramientas nuevas tenemos ahora? El modelo Canvas. Cuando nosotros hacemos nuestro modelo Canvas, por eso se le llama lienzo Canvas, porque está permitiendo hacer un avance del plan de negocio. Vamos a leer aquí nos dice Yanir, para poder revisar un curso de ese nivel donde se haga un correcto estudio de mercado para nuestra idea emprendedora. Correcto. Nos dice Erasmo, un plan de negocios para que sea más productivo, se compre lo necesario y tenga un estudio exacto de lo que necesito ofertar para determinada demanda, establecer el precio y cómo promover sus productos o servicios. Y entre lo que dice Yanir y lo que dice Erasmo, claro que sí, porque, ¿qué pasa? Vale, Yanir nos dice una pregunta, pero no me dice cuál es la pregunta. No sé cuál es la pregunta, Yanir. Para poder recibir un curso de ese nivel. Bueno, creo que después le vamos a contestar. ¿Dónde se podría estudiar? Bueno, correcto. Vamos a dar también estos tips donde podemos recibir cursos de planes de negocios también. Que hoy tengo también otros lugares como los que presenté en la sesión anterior. Bueno, sí, antes yo impartía un presencial en la Facultad de Química. Teníamos el curso completo de emprendimiento con su plan de negocio. Y lo que dice Erasmus, si va a haber una versión 2, podríamos pensar, eso sí, que cuando se tenga una versión dedicada a planes de negocio, ahí sí el compromiso es que usted entre su plan de negocio completo porque es la práctica. Entonces la vamos a hablar con la comunidad. Bueno, comencemos por ahí.
Entonces, y se me olvida que entonces el profesor también dijo la parte de las pupusas, que los billares, que los moteles y lo demás. Entonces, la respuesta práctica es que no todos van a hacer, no es que el emprendedor dice, por ejemplo, el que nos consultó hoy hoy temprano, dice, voy a poner una ferretería con mi esposa. Sugerencia número 1, que no la dije en las otras sesiones, no sé, creo que se me olvidó, pero la quiero traer a colación ahora, que ya estamos en pleno plan de negocio. Es recomendable, si usted lo logra, qué bien y felicidades. Pero hay 3 sugerencias que se le hace cuando usted va a poner un emprendimiento. Primera, no se asocie con su familia, no se asocie con su pareja, esposa, novia, persona que tenga de turno, su relación sentimental. Sí, aquí nos pregunta Marta, si alguien ya empezó un emprendimiento, ¿lo deberá hacer el plan de negocio y hacer un estudio de mercado si ya tiene un estudio de mercado? Bien, generalmente la mayoría de emprendimientos no comienzan un plan de negocio, porque dicen, tenemos la idea y lo que miran es si hay demanda. Y entonces con eso, como popularmente se dice, se lanzan al agua. Pero sí es necesario hacer un plan de negocio, especialmente lo que nos está preguntando Marta, el estudio de mercado. El estudio de mercado es obligatorio. Entonces, hay algo también importante en lo que está diciendo Marta, que lo voy a agregar a lo que estaba diciendo. Sugerencia. Si usted va a hacer un emprendimiento, en la medida de lo posible, no se asocie ni con su familia, ni con su pareja, ni con los mejores amigos. ¿Por qué? Entonces alguien me dijo en un curso, usted me está desanimando, entonces ¿con quién me voy a asociar? Si en mi esposa dice con quién confío, en mis amigos tampoco, y en mi familia también me está diciendo que no. Bueno, no es que se le está diciendo no de viaje, pero en la medida de lo posible, piénselo muy bien. ¿Por qué razón le digo esto? Primero, cuando usted tiene un emprendimiento, usted no va a hacer un emprendimiento por pasar el rato, por pasar el tiempo, y no va a tener ganancias. Usted va a tener inversión de dinero y va a querer que ese trabajo, ese tiempo implicado tenga frutos. Usted va a buscar ese dinero de vuelta, por eso lo está trabajando. Cuando usted tiene el emprendimiento y el dinero que logra esa ganancia, usted ve la verdadera cara de la persona y va a encontrar el verdadero monstruo también de la persona, porque el dinero es el dinero. Y cuando no se tiene la suficiente madurez espiritual, y aquí no estoy hablando de religión, sino de la parte espiritual de fe en Dios, independientemente de la religión, y no has avanzado en ese proceso, difícilmente logras el equilibrio entre separar la vida familiar, de pareja y de amistad de lo que es el negocio. Porque cuando estás en un emprendimiento, siempre hay uno que es el faro del emprendimiento. Es el que tiene la ilusión, el que tiene la motivación, todo ese espíritu emprendedor, las características que ya vimos en la sesión 1. Y las otras personas con las que se unen son las que formaron redes con él o con ella, pero no necesariamente tienen la misma motivación. Entonces, es muy difícil establecer esa línea. No es que no se pueda, lo digo con todas las letras y lo repito, no es que no se pueda, pero es bastante difícil. En la medida de lo posible, yo le sugeriría a alguien que ya pasó por un emprendimiento y que ha dado estos cursos y que a veces ha colaborado con emprendedores de distintas áreas y en grados pequeños, medianos, pequeños, grandes, etcétera, que en la medida de lo posible no lo haga. A menos que todo esté clarísimo y hablando clarísimo, legalmente hablando. En la sesión anterior les explicaba la diferencia entre persona natural y persona jurídica. Persona jurídica, cuando hagamos sociedad, eso tiene que ver con el tema que estoy diciendo ahorita. Si haces sociedad y la haces con un familiar, con tu mejor amigo de toda la vida, que de pronto decir que sos capaz de hacer eso, como decían en la secundaria, pacto de sangre y que no sé cuánto, y tu adoración, a un alto en el camino, porque ahí va a conocer las verdaderas caras de la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay obligaciones y dinero que van de la mano en todo esto,
Usted ve el verdadero ser que hay ahí. Entonces, recomendación. Si usted va a hacer un emprendimiento con un familiar, con su pareja, con sus mejores amigos, recuerde que, así como el plan de negocio le está diciendo que es un documento, una herramienta poderosa, usted tiene que dejar legalizado con un abogado en qué condiciones se hace. Ah, ¿qué es mi papá? ¿Qué es mi novio? ¿Qué es mi esposo? ¿Qué es mi esposo? ¿Qué es mi mejor amigo desde el preescolar fuimos juntos? Eso es una cosa. Y la legalidad de cómo van a entrar en la sociedad es otra. Pero ¿qué pasa? Generalmente no hacemos eso. Si no hacemos ni un plan de negocio, que es lo que te dice el presente, el pasado y el futuro del emprendimiento, no hacemos lo que nos pregunta Marta del estudio de mercado, menos que vamos a hacer, ¿cómo voy a desconfiar de mi mejor amigo, de mi esposo, de mi mamá, de mi papá? Pero si lo va a hacer, es recomendable que usted haga su comentito legal. Entonces ya vimos esa parte. Lo que nos decía Marta, fíjese que del plan de negocio que vamos a ver sus partes principales, el más importante es el de mercado. Y yo les puedo hablar, no sé si alguno, lo traje, quiero ver si me da tiempo para hablar de la experiencia de AGU, porque quiero decirle en qué fallé, bueno, en términos de emprendimiento no hablamos de fallar, hablamos de desaciertos, pero qué desaciertos cometimos como AGU, aún habiendo hecho planes de negocio. Quiero compartírselo y tal vez usted leyó el caso, también lo puse ahora en PowerPoint en la plataforma, ya solo el caso cuando nosotros teníamos AU, porque quiero irle relacionando. Hacía en el curso presencial, esto dice la teoría, esto hicimos nosotros, esto usted no lo haga, porque hay muchas cosas que se van aprendiendo con el golpe y la acción. Entonces hay que documentar eso y que te quede experiencia para decirle a otro, esto no, es mejor no lo hagas. Entonces lo que dice Marta, especialmente en un plan de negocio, si a mí se me pregunta, lo principal es el estudio de mercado. Si el estudio de mercado te dice que hay demanda, ¿qué es la demanda? Clientes que busquen ese producto. Si tenés clientes y hay demanda, dale, vas por buen camino. Cuando llegas al estudio financiero, que es el dolor de cabeza de todos, incluyéndome, a mí nunca me gusta hacer el estudio financiero. De hecho, si usted es amiga o amigo de un contador, de alguien que sepa de finanzas, siga siendo amigo de él porque le va a servir bastante, porque esas tablas son espantosas, de los balances y los demás, pero son las que te dicen la realidad. Entonces, en el estudio, en el plan de negocio, es como que vas, antes de que vaya a esa lámina, quiero recordar esta, manera precisa y objetiva de la factibilidad del proyecto de empresa. Y en eso los emprendedores fallamos. Los emprendedores somos, como en los 6 sombreros, para pensar la técnica, somos sombreros rojos. Estamos enamorados del emprendimiento. Nos gusta, nos encanta, lo vemos como un hijo y queremos que siga fortaleciéndose, pero no vamos a la concreta. ¿Y cuál es la concreta? Porque decía Marta, estudio de mercado. Si usted ya hizo su emprendimiento y no ha hecho su estudio de mercado, lo puede hacer su plan de negocio a partir del emprendimiento que ya tiene. ¿Por qué? Porque el plan de negocio te sirve para redefinir la orientación del curso de acción, lo que nos estaba preguntando Marta. Ya tengo un emprendimiento, o la profe Lolita dice, perdón, la profe Magali nos dice con su emprendimiento de lácteos Lolita. Yo ya tengo mi emprendimiento lácteos Lolita, pero no había hecho mi plan de negocio. Lo voy a hacer ahorita. Bueno, lo voy a hacer ahorita. ¿Por qué? De estas utilidades que tiene el plan. Redefine la orientación del curso de acción. Ahí va a ver la profe Magali, por ejemplo, una idea que se me ocurre. Solo lo vende en Huigalpa, pero dice la profe, no, pero también tengo ahora clientes en Managua y tengo otros clientes en otro departamento. Entonces ahí va a ser la redefinición de la orientación del curso, de su emprendimiento, si va a seguir así, si va a involucrar nuevos productos, ahí me sirve el plan de negocio. Para Marta, que ya pregunta, que ya tenía su emprendimiento, y no había hecho su plan de mercadeo, bueno, ahora le sirve sobre lo que ya tiene. También te puede servir para algo que ya tengas desarrollado. ¿Para qué este número 2, respaldar una solicitud de crédito? Ese es el principal. Te piden siempre en cualquier institución financiera, grande, mediana, pequeña, ¿dónde está tu plan de negocio? Te dice, porque se van principalmente a los números. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad, y si no la ha tenido, pues lo puede buscar en YouTube. Programa que se llama Negociando con Tiburones.
que hay versión americana y versión mexicana y no me acuerdo qué otra versión. En esa versión de Negociando con Tiburones, la americana, como que, esa fue la que yo comencé a ver, después vi la mexicana y la colombiana, pues todos tienen el mismo formato. Es un grupo de inversores, tienen suficiente dinero y llegan los emprendedores a presentar su emprendimiento por, creo que 5 minutos o algo así. Ahí no les interesa nada de la historia, nada de que, ay, yo que seguí los pasos de mi papá, de mi mamá, y que se me ocurrió la idea, y que voy a hacer un cambio en la vida de todas las cosas que a veces decimos de enamorados del emprendimiento. Ahí lo que les interesa es cuántos clientes hay, cuánta demanda hay y cuánto margen de ganancia va a tener. Y es duro eso porque estás tan involucrado en el emprendimiento que no te gusta oír esas preguntas. Pero son preguntas reales, realmente tiene que hacerse el estudio financiero. Yo le puedo decir por mi experiencia, uno de los desaciertos en AU fue que hicimos distintos planes de negocio. Y nosotros lo hicimos ya teniendo la idea. No habíamos empezado como que a vender. Acabamos de empezar a hacer la formulación de los colados AU, pero todavía no éramos estudiantes, entonces estábamos viendo si estábamos estudiantes de ya el último año de la carrera y ya con monografías, etcétera. Y de pronto sale la oportunidad de hacer este emprendimiento. Entonces vino un curso especializado en planes de negocio muy bueno, por cierto, hace muchos años. Beca completa, etcétera. Y entonces ahí logramos aterrizar en muchas cosas del emprendimiento. Entonces podríamos entrar en estas 5. Dice, tal vez nosotros lo hicimos para buscar inversionistas, para respaldar una solicitud de crédito, porque en todos lados te pedían eso, y para ver la dirección del negocio, porque claro, enamorados del emprendimiento, etcétera. Entonces ahí te sirve. Pero ahora voy a decir de estas partes que están aquí, ¿cuáles serían los desaciertos que tuvo AU? Miren, un plan de negocio tenemos, según el estilo de planes de negocio, pueden cambiar algunos de estos puntos, pero los principales son estos. Resumen ejecutivo, ahí tenés en el resumen ejecutivo, es como cuando estamos haciendo una monografía de introducción. Entonces ahí tenemos la historia, el pasado, el presente y el futuro, ahí está todo. O sea, el abstract del asunto, tenemos el resumen ejecutivo. En la descripción del negocio, ahí vamos a encontrar análisis del entorno, análisis de la industria. Y lo que preguntaba Marta, plan de mercadotecnia, corazón del plan de negocio. Plan de mercadotecnia te define los clientes, tiene la demanda, las rutas de distribución, etc. El plan de producción viene la parte que para los que estudiamos ingeniería, es la parte ingenieril del asunto, el proceso, las máquinas, toda la puesta en marcha. En la organización de negocios viene la parte más administrativa, tenés que hacer las fichas ocupacionales de cada puesto de trabajo. Y tal vez vos sos el todo de esas fichas ocupacionales. Sos el de producción, sos el vendedor, sos el CPF, sos todo en esa ficha ocupacional. Haces tu organigrama como que si tuvieras todos los colaboradores, pero en la concreta, ningún emprendimiento arranca teniendo todos esos puestos, porque no tenemos el dinero suficiente y necesitamos tener el dinero para otra clase de gastos que vamos a tener. Y luego tenemos el plan financiero que a nadie le gusta, pero esto es como decir, los puntos anteriores, hagamos la analogía con un noviazgo o con un enamoramiento. Resumen ejecutivo, descripción, análisis del entorno, de la industria, plan de mercado, producción, organización. Todo es la parte bonita del noviazgo. Plan financiero es donde viene la realidad del noviazgo. ¿En verdad va a funcionar esa pareja o no va a funcionar? Ahí se define en el plan financiero. Así tiene que verlo usted. Resumen ejecutivo. Generalmente tiene la historia de la empresa. Por ejemplo, ahí te preguntan cuándo se fundó la empresa, quién la fundó, cuál fue la razón motivacional, etcétera. Es una parte, por eso se dice historia de la empresa. Entonces hay gente que dice, pero ¿cuál es la historia? Si yo lo que tengo es una idea de emprendimiento, ¿cómo voy a poner historia? Pues fíjese que desde que tuvo la idea de emprendimiento, fue a un concurso, estuvo en un curso, todo eso usted lo escribe ahí en el resumen ejecutivo. O sea, cuando usted tenga una idea de emprendimiento, no es que la idea la tuvo porque hoy se durmió y ya mañana va a tener la idea. Aquí vino la idea, ¿ven? Ahora, creo que Kevin me había dicho del libro, Kevin, aquí también yo tengo mi libro, le enseñé en la otra sesión, porque esta
este libro es casi una reliquia, muy pocas ediciones hicieron. Entonces, por ejemplo, tal vez alguien como un Arnold que dijo, hoy pienso en el libro, ya mañana lo tengo. Eso lo tiene que poner en la historia de la empresa. ¿Cómo fue que se forma ese libro? ¿De dónde vino la idea? Etc. Los objetivos, bien. Estrategias, inversiones, equipo gerencial. ¿Dónde es que tenemos que tener cuidado? Esto todavía es como en la ensalada, pues. Son los aderezos de la ensalada. Donde vienen los fuertes en los siguientes. Todavía estos son aderezos. La misión. Piense que la misión de un plan de negocio les cuesta bastante al emprendedor, pero una de las sugerencias que se hace es que conteste esta pregunta, su misión. Como la misión es la razón de ser de la empresa, entonces usted conteste, ¿qué vende? O sea, ¿qué ofrece? ¿A quién se lo vende? Es la demanda. ¿Por qué nos eligen? ¿Qué es por qué nos eligen? El valor agregado, es esa ventaja competitiva. Existen cantidad de emprendimientos, entonces el valor agregado que usted le dé es su ventaja competitiva. Entonces, por ejemplo, la visión es cómo nos vemos de aquí a 5 años, etcétera. Entonces, hay gente que no le cuesta contestar la visión, pero es necesario, es porque es como el más allá del emprendimiento, no es solamente el hoy, sino cómo te vas a ver. Bien. Es necesario hacer un foro. En el análisis del entorno se hace un foro, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Eso te sirve mucho porque aquí es bonito o le resulta más práctico si usted hace la técnica que vimos en la sesión anterior de los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar de Eduard Bono te ayudan a desarrollar tu FODA mejor porque entre las oportunidades y amenazas podrías tener el sombrero negro y hasta el sombrero blanco. Son los más el sombrero blanco es el más objetivo y busca más información. En las fortalezas puedes tener el sombrero rojo, pero en las debilidades tener el sombrero negro. Y en un conjunto de la aplicación de los 6 sombreros para pensar te da tu FODA. Es necesario hacer un FODA, especialmente las debilidades y las amenazas. A veces tenemos, por ejemplo, la profe Lolita, perdón, la profe Magali con su emprendimiento Lolita. El profe Magali puede decir, en mis amenazas, las amenazas son externas. Las amenazas, ahorita todos los emprendimientos en sus amenazas tienen la pandemia. No hay emprendimiento que se haya salvado de la amenaza de la pandemia. Todos. En las debilidades, bueno, podría decir alguien que ese es un clásico. Este que voy a decir ahorita es una debilidad que la dice cualquier emprendedor. Y es un clásico porque es normal. Ya hay otros productos así. Siempre decimos eso. ¿Para qué voy a vender queso? Porque la profe lo dijo ahorita. ¿Para qué voy a vender queso? O porque alguien le dijo eso. Allá hay otras, sí, pero ¿en qué consiste tu diferencia? En el valor agregado que le deja esa venta que tenga. Y a veces no es tanto ni el producto, a veces es la manera de dirigirse al cliente, las formas de pago y la atención en general. Análisis de la industria. Estudio de aquellas fuerzas que podrían afectar directamente el desarrollo y desempeño de una empresa. Competencias, rivalidades. Esto es algo que no lo hacemos. ¿Cuál es nuestra competencia? ¿En verdad sabemos cuál es la competencia que tenemos? No sé. No nos detenemos a hacer eso. Productos, esto lo puse en rojo a propósito. Eso es los que estudian administración o estudiaron, saben eso de las 4P que se mencionan siempre. Pero ¿qué es? Producto, precio, plaza y promoción. Esto hay que estar seguro si lo tenemos. Si nuestra idea de negocio o de emprendimiento tiene, o sea, tenemos el plaza, es el espacio, y tenemos la promoción. Esto nos define el tamaño del mercado. Ese es el plan de mercadotecnia, lo que nos preguntaba Marta. Marta, y en general, esta parte que es el corazón del plan de negocio. Producto, servicio, precio, plaza, promoción. Tamaño del mercado. Muchas veces no nos concentramos en qué tamaño del mercado vamos a tener y decimos, tengo tal producto y ya creemos que va a cubrir todos los mercados y hasta en eso tenemos que fijarnos. ¿Qué parte sociodemográfica? Tu producto o tu emprendimiento, ¿a quién está dirigido? A personas de capacidad económica alta, media, baja, todo eso. O sea, usted ahí se convierte en un sociólogo, en un psicólogo, en todo. Plan de producción, proceso de producción, maquinaria, equipos, costos, inventario. Aquí empieza ya como que el dolor de cabeza.
tenemos la idea, vemos el análisis de la industria, vemos el mercado, pero en el plan de producción tenemos que ser realistas. Lo más, aquí sombrero blanco, el más objetivo, el más realista. No vas a poner un plan de producción con una maquinaria de última generación si sabes que eso eleva tus costos. Todo lo que declares en el estudio de mercado, en el análisis del entorno y el análisis de la industria, va directamente con tu plan de producción. Y si en el plan de producción, perdón, si en el plan de producción dijiste que vas a tener maquinarias de último tecnología, que vas a ser capaz de tener inventarios altísimos, bueno, entonces ¿dónde te vas a dar cuenta que eso se convierte en un serio problema? En el plan financiero, porque difícilmente un emprendimiento, a menos que tenga un respaldo económico súper fuerte, que lo hablamos en la primera sesión, por lo menos usted tiene que tener lo que se le llama un colchón para el emprendimiento de al menos 3 meses sin vender, pero ni uno de los productos. Si tiene ese dinero listo para que el emprendimiento pase en 3 meses y no vendió nada, pues siéntase súper bien. Pero que va a hacer los emprendedores casi siempre son popularmente, como se dice, coyol quebrado, coyol comido. Y entonces estamos viendo, a ver, vendemos algo y entonces vamos a ver. Aquí nos dicen, dice Erasmo, plan de producción es como un estudio técnico, según veo, si ya lo vamos a explicar más profundamente. Y Marta Araceli nos dice, si mi emprendimiento es una tienda online, ¿cómo defino el mercado? Si tengo envío a todo el país, mi mercado sería todo el país. Buena pregunta de los dos. El plan de producción es por eso decía que era la parte, como la parte ingenieril del proceso. Es decir, a ver, voy a hablar siempre de AU. Colados de frutas AU es igual que marca reconocida. Voy a ir hablando de cada caso. Si yo me ubico en AU, análisis del entorno, análisis de la industria. Análisis de la industria, competencia, rivalidad, proveedores. Obviamente, AU, estamos hablando de un emprendimiento que fue hace 10 años. ¿Qué pensamos cuando decimos colados de fruta? Nadie habla de colados de fruta. La gente te dice Herbert. Todos fuimos alimentados por Herbert, la mayoría, casi todos. Entonces, lo primero que vas a pensar, competencia del Herbert. En ese tiempo, hace 10 años, tenía 75 años de existir Herbert. Entonces vos decís, ¿nosotros vamos a hacer competencia del Herbert? Obviamente que no. Pero entramos en la línea de que tenemos que ver cuáles son los productos de esa misma especie que hay en el mercado. Entonces tienes que ver eso en el análisis de la industria. Vámonos al plan de producción, que es la parte ingenieril. Es también lo que se le llama, en otros textos, usted lo puede encontrar como estudio técnico. El plan de producción es el estudio técnico. ¿Y qué es el estudio técnico del plan de producción? Desde la primer lado de la maquinaria que va a usar hasta el último. ¿Cómo se lleva a cabo ese producto que usted va a elaborar? Ese es el plan de producción. Ahí va. Desde el procesamiento, la máquina, el equipo, mobiliario, cantidad que va a producir meses, días, años, todo eso va en el plan de producción. Entonces es uno de los más importantes porque tenés que tener tu espacio físico, medida exacta. Claro que sí. Espacio, nos dice Erasmo, espacio físico, medida exacta, todo. O sea, el plan de producción es lo ingenieril del emprendimiento. Entonces me puede decir alguien, vamos al caso de las pupusas. Ellos hicieron su plan de producción. Bueno, tal vez no lo van a decir como lo estamos diciendo así, académicamente, en el orden, pero intuitivamente el emprendedor antes de empezar a vender lo tiene en la mente, su plan de producción. Y sería mejor que lo tuviera en el cuadernito que hemos dicho que siente. Diga, Yanil tiene una pregunta. Diga, Yanil, por donde usted diga si lo quiere hacer por escrito o verbal. Como usted. Bueno, por aquí, porque aquí es más fácil. Dele. Una pregunta, profe. Fíjate, ahorita estoy en internet. Una pregunta. Un emprendedor, ¿cuál es su objetivo? ¿Crear un negocio o una empresa? Porque yo veo que aquí hay diferencia entre negocio y empresa. Negocio es aquel que busca ganar dinero a corto plazo, en resumen. Y empresa, alguien que prácticamente busca cómo crear una entidad de lucro que genere un bien a una comunidad, a una sociedad. Esa es una pregunta que le tenía.
Y otra que la verdad no es tanto pregunta, pero es como duda que tal vez me pueda aclarar. Yo recuerdo que en secundaria, bueno, hicimos un negocio así, pues como que me acordó por el FODA, que ocupamos ese método para hacer un negocio, ejemplo, para pasar el curso. No, no sé si en otras escuelas se practica, en el cual prácticamente hicimos venta de raspado, en mi caso, pues, que es como buscar cómo hacer un poco de estudio de mercado y esas cosas que hicimos en quinto año. Pero recuerdo que la profesora nos dio de una clase en la cual ella decía los tipos como de servicio, algo así, que hay tipos de trabajo o algo así, que hay unos que son de servicio, otros de mano de obra y esas cosas. Ese tema no me acuerdo muy bien, pero tal vez usted ya más o menos me agarró el hilo. Que una persona emprendedora tiene que definir qué tipo de empresa o negocio va a hacer, porque hay unas que se encargan de hacer un producto, hay otras que se encargan Sí. de dar un servicio y hay otras que creo que ya son, creo, en el ámbito ya monetario, que se encargan de préstamos, cosas así. No sé si estoy confundido, pero no sé si tal vez me entendí un poco, pero esas son mis ideas. Pues sé que están un poco fuera del tema Gracias. que estamos tocando ahorita, pero por eso le decía que tal vez cuando saliéramos de este tema que estamos, podría contestarme esa duda. Pero bueno, ya que me contestó el mensaje, pues. Gracias, Yanil. No, no estamos fuera, todo va dentro del ecosistema emprendedor. Aquí nos dice Erasmo, ambos, dice, el negocio es el giro de una empresa, cree él, dice, el negocio se convierte en empresa si quieres ser empresario de tu negocio. Buena pregunta, nos dice Erasmo. Bueno, vamos a ver si recuerdo todas las que dijo Yanil. En una de las sesiones nosotros dijimos, que creo que fue en la primera, hay una diferencia entre emprendedor y empresario. No siempre el emprendedor se convierte en empresario y no siempre el empresario sigue siendo emprendedor. Pareciese un trabalengua, pero hay que estar claros de algo también. Y en la primera sesión lo dijimos, los tipos de emprendedores que existen. Existen emprendedores en negocios agroindustriales, en alimentos, en tanto los oficios de antes como las nuevas carreras. Pero también existen los emprendedores sociales. Y los emprendedores sociales, más o menos algo de lo que está diciendo Yanil, son los que llevan a cabo un emprendimiento con todas las características que ya sabemos que tiene el emprendimiento sin fines de lucro. Entonces esos son emprendimientos sociales. Pero aunque sea un emprendimiento social, necesita hacer un plan de negocio. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué si no va a tener ganancias? Porque va a tener inversión. Ningún emprendimiento que hagas va a ser sin dinero que inviertas. Que no va a tener ganancias, eso ya es otra cosa. Aquí nos dice, es real como los hijos de empresarios. No emprendieron, herederos de la empresa. Un cierto emprendedor es el que materializa su visión o su sueño. Correcto lo que dice Erasmo. Y ese es otro tema hasta mucho más abarcador cuando se habla, hay un curso también de eso, de empresas familiares, es otro mundo. Empresas familiares generalmente se dice, en ese tema que está diciendo Erasmo, en la tercera generación generalmente quiebra la empresa familiar. ¿Por qué? Porque lo que cometemos de desacierto es que, lo que cometemos de desacierto en las empresas familiares es que la tercera generación, que ya son los nietos, no se han involucrado en el negocio o no los hemos involucrado y entonces hacen uso de lo que ya encuentran, viven como en la lámina que vimos antes, las de las primeras, las del círculo, la zona de confort. Ellos están en su zona de confort, eso ya trabajaron sus padres o sus abuelos y ellos están en las ganancias del negocio. Entonces, como no les ha costado, las empresas familiares, hay estadísticas comprobadas que generalmente a partir de la tercera generación, adiós la empresa familiar. Entonces, en lo que está diciendo Yanni, puedes hacer un emprendimiento personal y alguien te dice, un viaje no es un emprendimiento. ¿Dónde está la ganancia? Pero es que no lo están viendo desde la óptica de la filosofía del ser emprendedor. La filosofía del ser emprendedor es la persona que tiene todas las características emprendedoras que ya dijimos y las lleva a poner en práctica en una idea. Eso puede, por ejemplo, yo puedo decir, tengo una idea un emprendimiento personal. Mi emprendimiento personal es hacer un viaje a Europa. Puede decir alguien así. Entonces te contradicen, eso no es un emprendimiento, eso es un proyecto, pero ¿qué es un emprendimiento? Si un emprendimiento es un proyecto.
un emprendimiento que se va a diferenciar entre personal, social, productivo, económico, o puede ser todas las que ya dije. ¿Pero en qué se diferencia? Bien, si yo tengo mi proyecto de mi viaje de Europa, es un emprendimiento personal. Yo voy a ser perseverante, yo voy a tener fijación de metas y objetivos, voy a tener autocontrol, autoconfianza, razonamiento lógico, locus de control interno, todas las características, liderazgo, etcétera, para poder llevar a cabo ese proyecto que yo tengo. La experiencia y un conocimiento nuevo es una ganancia para un emprendedor, nos dice Yanir. Claro que sí, porque es que desde que usted se fija la idea de emprendimiento, ahora usted va a pensar en todo lo que vea en el emprendimiento. Ese es un competidor, mira eso que hizo el otro, yo puedo tener una característica diferente y le va dando el valor agregado. Entonces, volviendo al punto y cierro aquí, en esta parte. Proyecto personal puede ser un emprendimiento. ¿Cuándo se convierte en una empresa? Cuando ya tienen ganancias de ese emprendimiento. ¿Por qué decimos que un emprendedor no necesariamente es un empresario? O un empresario no necesariamente sigue siendo emprendedor. Porque para que existiera el empresario comenzó como emprendedor. Pero luego llega a un momento que no siempre los dos logran ir de la mano. ¿Cuándo se da el quiebre? Cuando tu emprendimiento dejó de ser una razón de ser, de filosofía de vida, de desarrollar la parte creativa, la parte idealista del emprendimiento y se convierte entonces en un negocio que lo primero que te importa es las ganancias altas. Porque como emprendedor vos vas a tener ganancias, pero cuando ya tenés ganancias excesivas, entonces ahí ya se convierte en un empresario, que no es malo, pero no siempre va a seguir siendo emprendedor. Vamos a darle la palabra a Yanil, pero antes dice, éramos los estudios, un viaje, construir una casa, son emprendimientos personales, claro que sí. Cuando es giro comercial, compra y venta, cuando el emprendedor solo se dedica a generar ingresos y ya no emprender en nuevos horizontes, ahí está el quiebre, claro, que eso nos dice Erasmo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo empieza como una idea, emprender, por eso recordemos las primeras láminas. ¿Qué es emprender? Explorar, iniciar, acometer el emprendimiento. Todo comienza con una idea, que luego, normal, a menos que seas emprendedor social, que es sin fines de lucro, lo haces porque te gusta eso y no necesitas esas ganancias, lo haces por servicio, vocaciones de servicio, entonces ahí es un emprendimiento social, no tienen ganancias de eso. Exceptuando eso, cualquier emprendedor busca un emprendimiento para ganar dinero, pero la diferencia está en cuánto margen de ganancia tenés, en cuánto se convierte ya en pensar que este negocio tiene que rendir fruto o tiene que rendir fruto. Entonces ahí estás empezando como empresario y no necesariamente como emprendedor. Y hago la aclaración, no es que uno sea mejor que el otro, depende de tu proyecto personal de vida. Si tu proyecto personal es hacer un negocio, como la palabra lo dice, negocio, vas a vivir de eso y a lo mejor con ganancias hasta mucho más allá. Si tu proyecto personal es tener un emprendimiento y que de eso puedas generar ingresos y vivir tal vez cómodamente, pero sin necesidad de esas ganancias extremas, ni que sacrifiques a tu familia o a los colaboradores, entonces hagámonos la pregunta. Le doy la palabra a Yannick y luego paso al siguiente tema. Quien estaba levantando la mano, creo, Yannick. Quería Bueno, decir profe, algo. Sí. algo que dijo usted muy cierto es sobre el punto de quiebre que hay entre un emprendedor y un empresario, que es muy cierto, porque, ejemplo, yo tengo, ejemplo, el conocimiento, bueno, un poco de conocimiento sobre el dicho que tenemos de que cuando uno trabaja en algo que le gusta, en realidad no trabaja. Y es algo que es como una filosofía, es algo contradictorio, ya que si uno trabaja para lo que le gusta, sí estás trabajando, estás sirviendo para algo, estás ganando un bien, un dinero, está el interés de por medio. Pero en sí está el punto ese de que cuando lo haces porque te gusta, porque es algo que te apasiona, en sí no trabajas, es como a ver la palabra, Le una, comprendí. Como una es droga, algo pues no es contradictorio, la pues. palabra, pues, pero es como un No aliciente. es la palabra exacta, pero el caso es que es algo contradictorio, que a la vez no trabajas, pero a la vez sí. Lo mismo Sí, pasa en el caso de un emprendedor, en el hecho de que cuando uno ya comienza a ganar
dinero, ya deja atrás sus ambiciones pasadas, su deseo de, el gusto de hacerlo porque te gusta, hacerlo porque te gusta emprender, por tu idea, por impactar en la gente y apoyar a la sociedad. Entonces, al ganar uno dinero, es como ese deseo inicial se va desapareciendo y se va convirtiendo en el interés que les fue dado por prácticamente el dinero. Por eso es que opino yo que en general, metiéndome en ese tema, prácticamente uno, por más que diga, quiero trabajar por algo que me guste, siempre al final va a terminar trabajando por el interés, aunque sea a gran medida o en menor medida, siempre lo va a terminar haciendo por el interés del dinero, porque si no, entonces es algo ilógico, porque, o sea, en sí el trabajo es eso, la ganancia. Pero como dice, no me acuerdo qué pensador lo dijo, por lo menos lo que hace el trabajar por algo que te gusta, por lo menos hace que aliviana el peso del trabajo. Pero en sí, Claro. nunca vas a trabajar solo por gusto. Eso es algo que es inalcanzable, se puede decir. Por eso que el punto que usted dijo me hizo pensar sobre eso, que es cierto, que llega un punto de quiebra en el para el empresario y el emprendedor se separan. Y mantener ese punto de unión entre los dos es algo muy complicado. No inalcanzable, pero sí complicado y difícil de manejar. Viniendo Lo de que sí hay que nosotros. hacerlo, lo que nos dice Yanni, lo que hay que hacer es preguntarnos, es una pregunta personal, y es una, ya voy, Erasmo, que pidió la palabra. Es una pregunta personal y eso solo usted mismo lo puede resolver. Usted mismo, quiero decir, cualquiera de nosotros. ¿Qué quiero ser? ¿Emprendedor y empresario o solamente emprendedor? Ahora, con la carestía de la vida y todo como vivimos, difícilmente vamos a encontrar emprendedores sociales. Tenemos que tener ingresos de ese emprendimiento. Sí, sí. Pero depende la diferencia de qué tan alto van a ser esos ingresos. Del Erasmo y luego pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que iniciamos como emprendedores, pero al fin y al cabo el resultado es buscar cómo crear un negocio, ¿no? Volverte empresario, porque si no Sí. al final se vuelve un bucle, ¿no? Un bucle infinito de emprendimiento. Eso como usted indica, ¿no? Depende, si yo quiero generar emprendimiento, apoyarlo a los emprendedores, pues siempre voy a seguir siendo un emprendedor. Pero desde la perspectiva empresario, si yo me renuevo, si yo me reconstruyo, reingeniería, de los procesos, de los productos, pues siempre voy a ser un empresario que voy a estar emprendiendo, mejorar, en construir nuevos sueños, en construir nuevas visiones. Esa es mi idea, ¿verdad? Sí. Y creo que cuando uno inicia, ¿verdad? Con estos sueños, aparte de todas esas etapas que vimos, ¿verdad? De la montaña rusa, realmente, aparte del apasionamiento y todo lo demás, trabajar en un emprendimiento no es cansado, no lo sentís como trabajo, estás dedicado al 100%, y esa es la diferencia muchas veces que hace de que te sientas mejor como emprendedor que tal vez estar trabajando en los sueños de los demás, ¿no? Que eso es lo que hacemos como trabajadores, materializar los Sí. sueños de otros. Mientras que como emprendedores estamos materializando nuestros sueños y eso es lo que te va motivando, no sentir cansancio, no sentir los desvelos y que continúes. Correcto, en lo que nos dicen ahí, nos decía Erasmo. Y lo más importante es que usted se apasione por el emprendimiento que tenga. Recuerden lo que dice Erasmo, le dice, trabajamos por lo de otro. Recuerden que en la primera sesión dijimos intraemprendedores. ¿Qué es el intraemprendedor? El que tiene las características emprendedoras, las desarrolla pero en una empresa que no es la suya. Y eso intentamos ser todos, ¿verdad? Intentamos ser intraemprendedores de la empresa en la que estemos laborando. Para ir cerrando esa parte, es un tema bien profundo. Lo único que yo les sugiero es a cualquiera, pues, que yo lo pasé, que es preguntarme, ¿quiero ser empresario o emprendedor y empresario? Si quiero ser ambos, entonces emprendedor y empresario, todo va a depender de la razón económica que yo voy a tener. Obviamente voy a vivir del emprendimiento, pero ¿hasta qué margen de ganancia? También hay algo que en las empresas se denomina, a veces mal interpretado, la RCB, perdón, la RSE, que es la razón social empresarial.
Entonces, es como la parte del empresario, su aspecto social en el que ayuda y siente que está de sus ganancias colaborando con otras personas. A veces es bien interpretado y entonces se logra, pero otras veces es también para la parte financiera y hay contadores que saben, vamos a llamarle trucos, por decirlo así. Y entonces hay una parte en la declaración de impuestos que haces que si demostras que has hecho acciones de donaciones y lo demás, entonces no recuerdo el término ahorita, pero logras disminuir una cierta cantidad de impuestos. Entonces, por eso les digo, a veces bien interpretado, otras veces no. Lo que no hay que perder, un emprendedor que no tenga conciencia social no es emprendedor. Ahí hay una diferencia. Ahí es plenamente un empresario, que no está mal, porque si decidiste que vas a ser empresario, pues vas a ser un empresario. Pero, ¿hasta qué punto vas a tener esa unión entre empresario y emprendedor? Se puede seguir siendo los dos, pero no siempre se logra. Y aquí hay en el plan financiero, que es uno de los dolores de cabeza, estado de ganancias y pérdidas. Por pérdida, por periodos anuales, balances generales, al fin de cada año, flujo de caja mensual y por año. Ese es el plan financiero. Pero hay algo que no está aquí, que es importante señalar. Cuando haces el estado de pérdidas y ganancias, tienes que dejar claro el punto de equilibrio. El emprendedor, cuando haga su plan de negocio y vea los cálculos, tiene que ver el punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? En términos sencillos, que el punto de equilibrio significa que tenés que calcular la cantidad en unidades vendidas al mes. Generalmente se hace que la cantidad de unidades vendidas vos te seguís manteniendo con los gastos de operación con esa cantidad de unidades vendidas. Por ejemplo, 7,000 unidades vender al mes o 35 cajas, por decir algo. 35 cajas se tenían que vender al mes para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Qué significaba? Que AGU tenía que vender esas 35 cajas para poder tener los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, ese es tu punto a alcanzar. El emprendedor en la parte financiera tiene que estar claro de eso. Por ejemplo, si no logras el punto de equilibrio, es como una llamada de alerta. Es poder cubrir todos tus gastos, dice Erasmus, correcto, así es. Es como una llamada de alerta. Oye, tenés la idea bien bonita, tenés el plan de mercadeo, vamos a contestar la pregunta de Marta que nos había hecho sobre entonces, ¿quién es creo que la pregunta era si que tu mercado es todo el país, creo que era la pregunta, algo así, no me acuerdo. ¿Qué va a pasar en ese caso? En el punto de equilibrio, si en la parte financiera te dice que no estás alcanzando el punto de equilibrio con la cantidad de ventas, detenete, esa es una alarma. Si no lo estás logrando, ese emprendimiento no está teniendo éxito, porque lo que va a tener es más pérdidas que ganancias. Tus ingresos no van a haber ingresos. Ahora, otra cuestión que se habla en el plan financiero es que difícilmente una empresa tiene ganancias con los primeros meses de arranque. Lo que tenés es, aquí está Marta, gracias. Sí, el mercado sería todo el país. Sí, en el asunto de lo que vamos a verlo en el siguiente módulo sobre el mercado, cómo es ahora el mercadeo para los emprendedores, el mercado electrónico, bueno, voy a ir respondiendo. Aquí nos dice Erasmus. Entonces, ahí está donde hay que dejar el apasionamiento cuando no estás ganando y no arrancaste nunca, claro, porque para eso te sirve el plan de negocio. Especialmente para el corazón es el plan de mercadeo y cuando el plan financiero te dice, es tu punto de, hey, ¿qué pasó aquí? Está todo bien bonito, el enamoramiento y lo demás, pero plan financiero, aterrice, ponga los pies en la tierra. Si te dice ahí en el plan financiero que tienes que alcanzar tanto para el punto de equilibrio, tu objetivo es ese, o sea, tu objetivo va a ser vender
tanto como sea posible para poder tener esa idea de negocio sostenible. Pero generalmente en los primeros 6 meses del negocio, muy pocas veces ves ganancias tan grandes, si es que las hay. Hay negocios que usted no ve las ganancias en 6 meses. Son pocos los negocios así. Se me olvida algo que decía Yanil sobre, no sé si capté bien la pregunta, pero él mencionaba sobre los emprendimientos productivos y de servicio. Hay emprendimientos de servicio. Generalmente los emprendimientos de servicio, aunque tienen bastante inversión al inicio, pero son emprendimientos que son más lucrativos. Alguien puede preguntar, ¿cómo hacer eso? Bueno, porque un emprendimiento con manufactura incluida, que significa que se hace cargo de todo el proceso de producción y todavía lo tiene que vender, tiene que hacer la comercialización, son gastos de operación grandísimos. En cambio, en un emprendimiento que es de servicio, usted lo que ofrece es eso, el servicio. Entonces, no está incluyendo los gastos de producción porque es el servicio que da de asesoramiento. Por ejemplo, los que tienen emprendimientos y dicen, son asesores, y entonces su emprendimiento es asesoría en tal tema. Él no va a irte a hacer por ejemplo, no va a ir a hacer el proceso de producción y comercialización, etcétera, que hace la profe Magali con los quesos Lolita. Él va a asesorarte cómo haces ese proceso de producción mejor o ese proceso de ventas. Entonces ahí ya tenemos una diferencia, tenemos que ver cuándo, por ejemplo, si Yanil sigue con su emprendimiento de que daba clases de reforzamiento y sigue, ese es un emprendimiento de asesoría, no es un emprendimiento que él se encarga de la producción, es un emprendimiento de servicio. En lo que nos dice Marta, bien, en la pregunta de Marta dice que, y es un tema delicado ese de si el mercado sería todo el país. En ese caso, lo que tenemos que ver es cuánto es el producto. ¿Quién es la demanda de ese producto? O sea, si son ventas en línea, entonces, no es que todo el país lo va a tener, sino que usted va a ir destacando o haciendo su estudio de mercado, va a consistir en cuánto es el interés de las personas que quieren consumir ese producto, porque aunque usted venda a través de publicidad, vamos a decir cualquier red, WhatsApp, Facebook, etcétera, usted pone ahí, está el universo completo que pueda haber esa oferta de productos, pero su mercado real va a ser la cantidad de compradores que tiene. No es todo el país, sino que es la cantidad o sea, usted está logrando abarcar a distintos lugares del país por las bondades que tengan las plataformas o del mercado electrónico, pero su muestra va a ser dependiendo de la cantidad de ventas que tenga. No sé si me explico, porque en este tema del mercado a través de las redes sociales no es tan fácil definir la cantidad de mercado que tenemos. Entonces, cierro este tema de planes de negocio con, en la medida de lo posible, haga su plan de negocio. Le ayuda mucho, especialmente en el estudio del mercado y en la parte financiera. ¿Por qué? Porque me había quedado pegada la lámina. Hay algo que se pide según el plan de negocio, el impacto. Según quien te pida ese plan de negocio, te piden el impacto económico, el impacto regional, social y ambiental. Y aquí podemos ver también cómo hacer el giro de tu emprendimiento, porque se incluye la parte social. ¿Qué parte vas a ayudar? ¿Vas a generar impacto positivo o impacto negativo? En los anexos, fíjense que cuando usted hace un plan de negocio y quiere llevarlo a una institución financiera, los anexos tienen un puntaje elevado, porque en las fotografías podemos ver las fotografías de lo que ya está construido, de los avances que has tenido,
de las cotizaciones que has hecho. Y mientras más vean que ya tenés inversión desarrollada, más posibilidades tiene de ser aprobado tu plan de negocio. ¿Por qué? Porque te miden la capacidad de riesgo. Entonces, ¿qué vos decís? Tengo mi emprendimiento y tal vez un familiar, los padres te dieron tanta cantidad o te prestaron, entonces ya se empieza a ver que hay riesgo, no solamente se va a arriesgar el banco. Como no es el objetivo del curso que tengamos el plan de negocio, porque ya vio toda la cantidad de aspectos que hay que llenar, entonces el objetivo de este curso fue más bien presentar las generalidades del plan de negocio, pero presentar también lo que sí van a hacer ustedes es un modelo Canvas, que es más sencillo. Son 9 cuadritos, pero que te dan una razón general de lo que vas a hacer en el plan de negocio y sugerencias. Si usted va a hacer un emprendimiento, al menos realice su modelo Canvas. Es necesario que lo haga. ¿Para qué te sirve el modelo Canvas? Bien, habilidad básica de organización para hacer de manera efectiva el lienzo del modelo de negocio. Por eso se le dice lienzo, ya lo vamos a ver por qué. Se recomienda tener una idea básica y general del negocio, un modelo que requiere que tú como emprendedor comprendas los aspectos clave de tu idea. Ya el plan de negocio es más profundo y hasta se convierte en una mini tesis porque tienes que hacer estudio de mercado, buscar los compradores, los posibles compradores, las demandas, etcétera. Pero el modelo Canvas te permite eso mismo, pero en pequeño. Hay empresas grandes como Mastercard, 3M, Intel, hasta la NASA se ha evidenciado que ha hecho su modelo Canvas. Esto lo tiene en la plataforma, tenemos, subí video, un video, porque hay videos de videos, pero ese video que subí es uno de los videos más claros sobre cómo hacer el modelo Canvas. También le incluí un documento que dice cómo desarrollar tu negocio con el modelo Canvas. Entonces te va diciendo cómo va llenando los cuadritos. Usted puede hacer eso si lo desea como práctica en un papelógrafo o una cartulina, para los que todavía usamos estos tipos de recursos didácticos. Los que quieren hacer sus recursos didácticos digitales, pues pueden hacer digital también. Entonces, los 9 cuadritos son, todas estas son preguntas que se tienen que ir haciendo. Socios claves, ¿quiénes son? Aquí generalmente se refiere a los clientes, son tus socios claves. Actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, relaciones con los clientes, canales, segmentos, clientes, estructura de costos, fuentes de ingresos. Esos son los 9 cuadritos. ¿Pero a qué se refiere? Bien. Primero, punto 1, socios clave. ¿Para quién estás creando valor? Aquí, todo esto lo tienen en el documento que le acabo de mencionar, que ya está colgado en la plataforma, pero vayámonos dando una idea. Primero, para llenar el primer cuadrito, hay que hacerte esta pregunta. ¿Para quién estás creando valor? Que era lo que nos decía Marta. Entonces, todo el país es mi cliente. Respondámonos esa pregunta. ¿Para quién estás creando valor? O sea, cuando tenés la idea del negocio, por ejemplo, profe Magali con sus lácteos, Yanil, que decide hacer un emprendimiento de clases de reforzamiento ya cuando vengamos a la época presencial o ahorita que ya lo puede empezar a hacer con los tipos de plataformas que tenemos. Luis, su mamá con sus bolsos y cualquier otro emprendimiento, vamos a hablar del mío, cuando fue a uno. Clientes, tengo que preguntar, ¿para quién estoy creando valor? Es averiguar qué tipo de cliente se dirige tu negocio. Ahí tenemos que ver los mercados, el nicho de mercado. Esa frase la gente no le da mucho valor, pero el nicho de mercado es importante. ¿Qué significa el nicho de mercado? Si yo vendo colados de fruta, que es dirigido a niños, principalmente de edades de 6 meses en adelante, hasta lo mejor hasta los 4 o 5 años, y también adultos mayores que comían ese tipo de productos. Mi nicho de mercado, ya sabemos que esos son mis clientes. Bueno, las amas de casa, las mamás de ellos. Pero mi nicho de mercado lo va a constituir. ¿Qué tipo ahí es donde viene la parte sociodemográfica? ¿Qué tipo de espacio lo voy a constituir? Por ejemplo, si me voy a dirigir a ingresos económicos altos, ingresos medios, ingresos bajos. En nuestro nicho de mercado, ingresos medios. Ingresos altos, difícilmente va a consumir. Ahí tenemos
tiene que ver mucho el tipo de producto. Y también tenemos que trabajar con la cultura que poseemos en nuestro país. Todavía es difícil que alguien se decida entre un producto nacional y un producto extranjero. Ya hemos roto paradigmas y ya se han abierto más se han animado más las personas y claro, también se ha tecnificado, se ha dado más atención al emprendimiento y se ha tecnificado los procesos de producción, pero todavía nos cuesta, estamos en los anaqueles del supermercado y va usted, haga una observación, solo por notar cómo va el desarrollo. Y usted va a ver que personas están con los mismos productos, tanto el NICA como el extranjero, y se va a ir más al extranjero. Entonces, un producto como el nuestro, nicho de mercado, segmento de ingresos medios. Todo eso se lo tiene que ir preguntando usted. Entonces, aquí nos decía el maestro sobre los emprendimientos tecnológicos. Bien, podemos ver en los emprendimientos tecnológicos qué clientes vamos a tener. Por ejemplo, ahora que ya tenemos distintas plataformas, ¿qué clientes hay en los emprendimientos tecnológicos? Por ejemplo, puedo decir de mi experiencia, en los emprendimientos tecnológicos, no todos tenemos acceso a celulares de los que se le llama última gama o última generación, como se le llame. De hecho, eso es algo que los tecnológicos tienen que ir tomando en cuenta. No es porque ahora todos estemos en esta era tan tecnificada y lo demás, tenemos todavía que romper ciertas barreras, que hay personas que tienen miedo todavía al uso de las tecnologías. Ahí es donde tiene que entrar también el de base tecnológica, a qué tipo de cliente me estoy dirigiendo y cómo es la estrategia para poder dirigirme a ese cliente. En el paso 2, proposiciones de valor. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué valor le entregamos al cliente? Una vez que sepa a quién le están brindando, puedes apelar a ellos con una propuesta de valor. Por ejemplo, en los de base tecnológica, cuando se desarrollan apps para juegos lúdicos, ya sea en computadoras, en celulares, en lo demás. ¿Qué pasa cuando se desarrolla un emprendimiento así? Un tipo de apps para juegos lúdicos que sirven para la educación. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, ¿cómo podemos ayudarle a que tenga valor? ¿Qué valor le entregamos a ese cliente? Hay personas que no toman en cuenta que si haces un pequeño tutorial va a ser importantísimo. Ustedes que son más de base tecnológica, la mayoría de los que están presentes, a veces hacen el producto, pero asumen que los demás van a comprender lo que ustedes diseñaron, que puede estar perfectamente diseñado, pero su labor tiene que ser en el paso 2, proposición de valor. ¿Cuál es la proposición de valor? ¿Qué valor le estamos entregando al cliente y cómo hacemos que ese producto tenga mayor valor agregado para que se le pueda llegar al cliente? En el paso 3, ya me fui a otro lado que no era. Entonces, en el paso 3 vamos a anotar aquí. En el paso 3, canales. Reflexiona sobre tu propio negocio y pregúntate, ¿cómo quieres llegar a tu segmento de clientes? Ahí va la comunicación, la distribución y la venta. Fuerzas de venta, ventas en persona. Aquí es lo que estaba preguntando Marta. Y en general, la parte de mercadeo súper necesaria. Porque aquí tenemos que ver qué tipo de fuerza de venta tenemos. Ventas web es un nuevo, no tan nuevo, pero todavía estamos entrando en ese mercado. Es la parte que ya tiene ventas en línea, tiendas propias, ventas en las tiendas. Entonces tenemos que ver en los canales cómo estamos llegando. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez escucharon que se hablaba de ese término, ventas de voz a voz.
¿Qué significa las ventas de voz a voz? Es cuando otro te recomienda y te dice, mira, compré tal producto, búscalo. Entonces, eso todavía sigue existiendo. A pesar de que tengamos las ventas en línea, todavía sigue existiendo. En el paso 4, relaciones con los clientes. ¿Qué tipo de relación esperas? Que cada uno de tus segmentos de clientes establezcan y mantengan con ellos. Y esto es importantísimo porque a veces ya tenemos el cliente, pero no establecemos las relaciones. Aquí nos dice Luis, los programadores siempre tenemos que decirle al usuario cómo se usa el programa porque nunca le entienden. Isabel, sí soy prueba viviente de la voz a voz. Vamos a hablar de lo que nos dice Luis. Gracias, Luis, que había estado bien calladito en la clase anterior, bueno, la anterior a esta, nos conversó un poco más. Y importantísimo lo que nos está diciendo Luis. Los programadores, lo leo textual, siempre tenemos que decirle al usuario cómo se usa el programa, porque nunca le entiende. Y ahí tiene toda la razón. ¿Y en qué significa eso que nos está diciendo Luis? En el paso 3. En el paso 3, ¿qué pasa en el paso 3? Parece redundante. El paso 2 principalmente. Posiciones de valor. ¿Qué valor le entregamos al cliente? Una vez que sepa a quién se le está brindando, puedes apelar a ellos a una propuesta de valor. ¿Qué pasa? Es que el programador hace su trabajo eficiente, excelente. Desarrolla el programa, lo hace correr, funciona, etc. Pero el cliente, dice Luis, nunca lo entiende. Y es cierto, no lo entendemos porque no es nuestro mundo. Entonces, ahí es donde está el trabajo del de base tecnológica y pensar en esa proposición de valor. ¿Cómo puede llegar al cliente para que lo comprenda mejor? Entonces alguien te puede decir, ese ya no es mi trabajo era hacer la programación y entregar el programa. Y esto, pero entonces depende si usted está pensando cómo vender el producto y en su modelo Canva. En el punto 3, proposición de valor. En lo que nos dice Isabel, Isabel tiene un emprendimiento familiar, su papá es sastre y gracias a la creatividad, al entusiasmo y a la curiosidad que tuvo Isabel, ella en este contexto de la pandemia empezó a informarse, practicar y creó varios prototipos de mascarillas que entre sus amigas las empezó a publicitar. Por eso es que ella nos dice, soy la prueba viviente del voz a voz, pero no solo en base tecnológica, aplica en todos los productos. Claro que sí. Y por eso es que se dice que un cliente satisfecho puede llamarte a veces hasta 4 o 5 clientes más, porque existe el voz a voz. Aunque todavía estamos empezando en la era tecnológica y ustedes que son más de base tecnológica, el voz a voz existe. Y se les insiste a los emprendedores, vea, aunque sea un emprendedor de base tecnológica, usted tenga todos los aspectos publicitarios que pueda tener, que las redes sociales, que las plataformas, que todo lo que usted pueda tener al acceso, más por su índole de base tecnológica. Pero no descuide que sigue existiendo el voz a voz, que siguen existiendo los anuncios radiales, las viñetas radiales todavía es un posible cliente, las televisivas, el perifoneo, que ya la gente se le olvidó que existe el perifoneo. Entonces, si le preguntas al abuelo, te dice, era cuando anunciaban la barata, te dicen, así hablan ellos, de cuando se moría alguien. Pero no solo es eso, abuelo. El perifoneo todavía existe, es una persona que tiene ese trabajo de anunciar y usted hace su viñeta y la va anunciando en las calles y es venta también, o sea, existe. Todo eso es la relación con los clientes en el punto 4. ¿Qué tipo de relación esperas que cada uno de tus segmentos de clientes establezca y mantenga con ellos? Porque puedes tener un cliente, seamos los emprendedores de base tecnológica o los que no lo son. Ya conseguiste el cliente, ya le estableciste, le vendiste el producto, pero ¿qué tipo de relación vas a tener? Ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando la gente te dice que vende por apartado, que se relaciona con el cliente con asistencia técnica. En el caso de los programadores de base tecnológica, la asistencia técnica es fundamental. Pero si decís, por ejemplo, aquí me hizo un programa y servía y no le entendí, no sé qué, pero no ofreces esa asistencia técnica.
y en cambio encuentran otro que sí le ofrezca, eso ya es un valor agregado que le va ayudando al negocio. El punto 5, flujos de ingresos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo compran tus segmentos de clientes su propuesta de valor? Es decir, ¿cómo hay esos flujos de ingresos? ¿Cómo compran tus segmentos de clientes? Entonces usted tiene que fijarse si los clientes compran al crédito, al contado, por el formato de apartado, con tarjetas de crédito, de todo tipo de maneras que ese flujo de ingresos va a llegar. Claro, sugerencia, lo ideal. Un emprendimiento que está comenzando, no se le recomienda que abra crédito. Es una de las cosas que más te puede golpear en un emprendimiento. Pero venimos la realidad del mercado. Hay realidades que para poder empezar a vender tu nueva marca, tienes que tener una línea de crédito. Lo que tienes que cuidarte es que sea plazo corto, porque si no, el emprendimiento también va bajando en esa parte. Recursos clave. ¿Qué recursos clave requiere tu empresa? Aquí es algo importante, que nos enamoramos de la parte del emprendimiento, de las primeras partes, como lo miramos en el plan de negocio, pero no decimos qué recursos. Por ejemplo, describe los activos más importantes requeridos para hacer funcionar un modelo de negocio. Y aquí es importantísimo lo de los activos. Muchas veces no estamos claros cuáles son los activos. Entonces, si es físico, instalaciones, edificios, vehículos, máquinas, redes de distribución. Entonces alguien puede decir, todo eso me voy a tener que fijar. Pues sí, todo eso se va a tener que fijar en la idea de emprendimiento que tenga. Porque si es físico, usted necesita saber qué tipo de instalaciones va a tener, qué tipo de edificio, vehículos, etc. También está el activo, que es un recurso clave, que es la parte intelectual. Es la parte intelectual. Las marcas, conocimientos de propiedad, patentes, derechos de autor, asociaciones, bases de datos de los clientes. Tenemos que conocer, y lo hablábamos en la sesión anterior, ¿dónde vamos a ir a registrar nuestra marca? Registro de la propiedad intelectual, RPI. Por eso es tan necesario que ya tengamos un nombre de la marca del emprendimiento. No solamente tengo esta idea emprendedora, eso también está en los activos, en los recursos clave. Obviamente el recurso humano y el financiero, que ya sabemos, pues capital, garantías, líneas de crédito, etcétera. Ya para ir terminando, tenemos que estar claros, bueno, eso sería ya vimos los dos instrumentos fuertes, el plan de negocio y el modelo Canva. En el modelo Canva, obviamente vimos que son 9 pasos, que ya los tenemos y empezamos a ver cómo los vamos llenando. Son estos cuadritos que van ahí, tienen el documento a disposición donde salen ejemplos, etc. ¿De qué estamos hablando en los distintivos de los ecosistemas de emprendedores actuales? Las startups. ¿Qué significan las startups? Bien, salir al mercado en búsqueda de financiación para cubrir sus necesidades de capital. Pero ¿a qué los hace diferente de una microempresa? Que en las startups tienes que estar con una gran inversión y aquí vienen ustedes, los de base tecnológica. Uno de los principales componentes de una startup son el uso de tecnologías digitales para lograr su crecimiento. Aquí está principalmente los de base tecnológica. La diferencia con la microempresa se centra más en invertir y en arriesgar parte de sus beneficios en proyectos y líneas de negocio que generan un incremento a medio, largo y largo plazo. En las startups se ve el ingreso rapidísimo, pero en las microempresas podemos tener medio, largo plazo. No es de inicio. Y en la unicornio son startups que en poco tiempo se acabaron convirtiendo en una auténtica empresa unicornio. Cuando estamos en unicornio, cuando de startup pasamos a la unicornio. Por ejemplo, esta marca Evernote, plataforma para mejorar la productividad, y los otros que ustedes mejor que yo la sabrán es Spotify, que es escuchar música en línea, los Uber, que aquí no tuvimos, pero eso entran en las empresas unicornio, que en poco tiempo se apoderaron del mercado y tienen, eso sí, es una inversión fuertísima para hacer startup o para hacer empresa unicornio, inversión grandísima, y tienen que tener
a disposición fuerte componente de la parte de base tecnológica. Aquí Erasmus nos dice, ¿es online las unicornios o no necesariamente? No necesariamente. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia. Ya la vamos a ver. Por ejemplo, bueno, aquí les ponía una lámina sobre las startups. Primero miremos en las startups. Poner en marcha o arrancar o habilitar. Es utilizada en el mundo empresarial, pero ¿de qué depende una startup? Bien, presentan un gran potencial de crecimiento y se encuentran en una etapa temprana de su actividad. ¿Cómo sabes que es una empresa startup? Porque desde el arranque ya se ve el potencial de crecimiento. Entonces, que miremos que desde empresa bebé ya va creciendo, pero súper rapidísimo. Estas empresas estarán casi antes del año o al año, ya se posicionaron en el mercado y su crecimiento económico es inmenso. En nuestro país, no estoy segura si tenemos startup. Creo que todavía no, porque requiere, no he visto todavía empresas así que ya tengan ese alto potencial. Tal vez yo no las conozco, si ustedes las conocen porque se mueven bastante en el mundo tecnológico, me avisan para compartirlo. La fase de arranque, desarrollan un producto o servicio para generar ingresos que permiten consolidar la sostenibilidad y el crecimiento desde la fase de arranque. Es que esa es la diferencia en la startup. Las microempresas o medianas empresas van de a poco, por eso es mediano plazo, largo plazo, pero la startup desde que está arrancando ya está viendo que su crecimiento va a ser súper fuerte. Es una organización centrada en el desarrollo de productos o servicios de gran innovación. Por eso es que la inversión es alta también. Entonces, 6 pasos para desarrollar una startup. Primero, escucha la experiencia de tus colegas. Se trata de empresas jóvenes con menos de 3 años, con un alto componente creativo y gran motivación. Los de base tecnológica aquí tienen su nicho de mercado en la startup porque necesitan una plataforma tecnológica fuerte. Operan en un entorno de mayor incertidumbre, buscan sostenibilidad. A ver qué nos dicen aquí. TikTok podría ser startup, sí. Sí podría ser. ¿Qué características nos la definen? Bien, que desde su arranque se le ve el crecimiento y obviamente todos estamos hablando de eso, de TikTok, etc. ¿Para qué se ha usado? Pues ya dependerá del consumidor, pero sí se le mira, podría ser esa una buena sugerencia. Otro paso para hacer tu startup es investiga historias de éxito actuales. Claro que nos vamos a relacionar al contexto tecnológico ahorita, especialmente. Por ejemplo, ustedes que son de base tecnológica en la mayor parte, realmente las plataformas han existido, las plataformas de base tecnológica, pero es hasta en este contexto en el que estamos de la pandemia que nosotros podemos decir que ahora más hay necesidad de utilizarlas, ya sea para la educación o para hasta para la parte empresarial. Hay personas que tenían sus emprendimientos desarrollados y no habían utilizado ningún tipo de plataforma para vender y ahora la están teniendo que utilizar. No te pierdas nuevas oportunidades de aprendizaje, encuentra un mentor y amigo, haz voluntariado y empresa tu propio negocio pequeño. Bien, esas son partes de las, aquí tenemos unos ejemplos de las empresas unicornio. Por ejemplo, estas empresas unicornio están basadas en el uso y aplicación de la innovación en áreas tecnológicas punteras. En muchos casos, creando tendencias donde antes no existía. Desarrollan mercados con modelos de negocio aún por explotar y escasa competencia. Por eso que dice ahí, escasa competencia, son las inversiones altísimas. Por ejemplo, esa que tienen ahí es una colombiana, Rappi. Es casi parecido a lo de Hugo. ¿Quién no conoce Hugo ahora? Antes, Hugo creo que tiene, si no me equivoco, creo que tal vez un año y medio, 2, no sé. Porque antes se escuchaba, pero no se hacía uso de él. Pero ahora usted puede ver las mochilitas moradas en bastantes lugares. Esas son startups y ya se convirtió en empresas unicornio, porque empieza como startup porque
el arranque, desde el arranque se le ve el éxito que va a tener, o sea, fase de arranque que estamos hablando, 3 meses, 5 meses, 6, que para una empresa que no es de este tipo, apenas está en fase súper inicial. Y ya desde ese momento se le ve el posicionamiento en el mercado. Cuando pasan esa fase, entonces ya se convierte en unicornio, que es lo que está pasando ahorita con Hugo. ¿Por qué se le llama unicornio? Porque se creía que un éxito tan rápido en el mundo de los negocios era igual de fantástico al animal mitológico. Esa es la razón por qué se le dice empresas unicornio. Ejemplo, Amazon de Colombia. Esta Rappi también es colombiana, se pueden ordenar comida, ropa, productos, enviar dinero, las firmas que te hagan de compra en la semana desde el celular. Otros que podemos ver, Hugo es el ahorita principal. Hugo, nosotros ya miramos, por ejemplo, casualmente me acordé de este ejemplo hace como 3 días, ya un vecino que ya pidió a través de Hugo y me llamó la atención porque no sé por qué pasó, o sea, eso tal vez hasta que haga uso del servicio, pero lo que entregó Hugo, ese servicio de Hugo fue pollo TikTok. Pero no sé por qué, porque realmente el pollo TikTok tiene su propia entrega a domicilio, no sé, me llamó mucho la atención eso. ¿Será que era más económico a través de Hugo? ¿O será que el pollo TikTok ya se alió con Hugo? No sé, eso será algo que tendremos que investigar, pero la cuestión es que ya estaba Hugo por aquí. Tal vez hay alguien que está diciendo algo, tal vez ya tiene la respuesta y nos dice. Dice que limpian, dice que limpian, satirizan con Hugo, satinizan con Hugo. Bueno, puede ser, tal vez esa es la razón. Ese es otra del contexto actual. Entonces también ahora se está hablando de no me acuerdo, ecocuido, algo así. Entonces hasta hay hoteles que te ponen, tenemos toda por Hugo es más caro. Sanitizar. Sí, ya decía yo, satinizan, es sanitizar, o sea, de la limpieza. Me está diciendo, puede ser. ¿Y eso en qué entra? En el punto 2 del modelo Canvas. ¿Qué otro valor agregado le está dando al producto? Porque ya me llamó la atención que sacaron de la mochilita morada. Pensé que van a sacar otra cosa y sacan pollo TikTok. No sé. Entonces podría ser la explicación que nos está diciendo ayer. Hubo una aplicación encargada de la entrega a domicilio delivery sin necesidad de moverse de la casa a la oficina. Y alguien te dice, pero es que, o sea, ¿de dónde se convierte en unicornio esa empresa? Y la razón de ser es un delivery cualquiera. Bueno, pero es que lo hace diferente. ¿Y por qué se convierte ahora en unicornio? Porque la capacidad de base tecnológica que tiene es fuertísima, por eso la inversión es súper alta, porque ellos tienen esa capacidad de las conexiones a través de la parte tecnológica y que su entrega sea en tiempo y forma. El contexto, sí, claro, el contexto está ayudando. Por ejemplo, nosotros mirábamos, así más o menos, yo creo que tendrán de estar en el país 1 año y medio, tal vez 2, pero estamos viendo de que ahora en este contexto está mucho más elevado. Entonces, bueno, la tarea la tienen en la plataforma, pero no es más que hacer tu modelo Canvas. La tarea para este lunes, que ya terminamos el curso, es que usted haga su modelo Canvas. Otra cosita, bueno, alguien nos está escribiendo algo aquí. Bueno, Luis, sí, está visible. Sí, se está refiriendo al de los videos, a la red social, correcto. También, no sé, ustedes que son de base tecnológica podrán ahí, eso solo ustedes tal vez, o quien tenga más curiosidad en esa parte de que cuál es la ganancia de esa clase de aplicaciones, etcétera. Bien,
La mente que se abre una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Es un pensamiento de Einstein con el que quería cerrar. Y bueno, hoy nos extendimos un poquito más, pero el tema es algo bastante apasionante. Recordemos que hemos dado más tiempo a la entrega de las tareas. Lo más importante es que usted tenga construya su modelo Canva. Sí, ya miré la historieta Erasmo. Estoy esperando las historietas de los demás. Y recuerden que esa historia, ¿por qué se diseñó esa actividad, esa historieta? No es tan fácil para los que no lo han hecho. Todavía hay tiempo, pero pueden hacerla. Es porque ya es con la idea de su negocio. ¿Qué idea de negocio van a tener? Es como un previo al modelo Canvas que van a hacer. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por quedarse hasta tarde y los esperamos el lunes próximo en su última sesión, que vamos a tener mercado electrónico. Vamos a hablar de propiedad intelectual también y esperamos que todo esté presente. Gracias y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Bueno. Magali, hasta pronto. Nos vemos el lunes Bueno, siguiente. bueno.